Hola, Kelaya, Francisca, Diego. ¿Cómo estás? Bien también. Esperando que lleguen más compañeros y compañeras. No quiero que nos atrasemos tanto. Así que vamos a partir ya haciendo la de siempre, sí. Esperando que lleguen más compañeros y compañeras, los dejo con la siguiente canción. Una canción que, por cierto, no tiene nada que ver con los contenidos que vamos a ver, pero es para que la conozcan. Pero un poquito. And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. 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 Girl, what's your problem? 'Cause I know it's hard sometimes. Maybe just give it some time. Oh, honey, now, girl, we can solve them. If you just give me some time, I can open up your mind. If you let it shine, you can be your mind. 'Cause I know. Now I'm so high. Now I'm so high. Now I'm so high. Now I'm so high. Girl, if it's done right, well, you know it's got to be something wonderful to me. Oh, honey, now, girl, give it one night. If you just give it a chance, loving you is not my plan. 'Cause I know one day you'll see all the things that we can be.
No, no, no. And now it's over. I wanna be the only one. Now I'm so high. And now it's over. So done. But now I'm so Yeah. And now that it's over, all of it's over. I couldn't believe, but now I'm so high. And now I'm so high. And now I'm so high. And now I'm so high. Ahí escucharon a Childish Gambino con Sober. Canta la música de este loco, me gusta caleta. Y una de mis secretas aspiraciones en la vida, bueno, ya no secreta, y algún día bailar como él en este video. Espectacular. Como les dije, sin embargo, este era un temita solo para ir despertando, porque no tiene, hola Richard, porque no tiene relación con lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora que somos 15, seguimos siendo pocos, pero tenemos que empezar. Así que vamos a partir ya con la clase del día de hoy. Voy a subir la presentación, voy a comenzar a grabar y partimos. Ahí está el PPT. Y ya estamos grabando, niños y niñas del séptimo año A. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén sanos, felices y contentos. Para empezar la clase del día de hoy en Historia, con su profesor Aldo, por cierto. Entonces, rápidamente nos conectamos a este tema. Seguimos todavía en la unidad 0 de reforzamiento, pero en la temática 2, el quiebre de la democracia en Chile. La clase del día de hoy está enfocada a comprender ciertos aspectos básicos y esenciales de la dictadura de la cual fue víctima este país por 17 años. Contexto que a esta altura ya todos sabemos y todas sabemos, pero que igual tenemos que recordarlo porque tiene que estar siempre presente. Todos los acontecimientos que forman parte de la clase que implica el quiebre de la democracia sucedieron bajo el contexto internacional o mundial de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Donde el mundo estaba dividido en dos. Por un lado teníamos un polo comandado por la superpotencia Estados Unidos y por otro lado teníamos otro polo comandado por la superpotencia Unión Soviética. Este fue un conflicto ideológico, es decir, del pensamiento, de visiones de mundo, donde cada uno defendía y promovía un estilo de vida. Los gringos con el capitalismo, los soviéticos con el socialismo. Se le conoce como Guerra Fría por el hecho de que ambos países nunca se enfrentaron directamente, pero nosotros ya sabemos que esto no implica que haya sido una guerra realmente fría, porque si bien no pelearon entre ellos, mediante la influencia de ellos, otros países pelearon entre sí o dentro de sí mismos. Así que tan frío no fue el asunto.
Nosotros sabemos entonces que durante la Guerra Fría hubo un gobierno en Chile que fue el de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, que era un gobierno socialista. Entonces, un país socialista en un bloque capitalista no le gustaba a los Estados Unidos, por tanto la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, se dedicó a financiar a la oposición del gobierno de Salvador Allende para que se generara un clima de inestabilidad en el país. Por ejemplo, pagándole a pequeños y grandes empresarios para que escondan la mercadería, pagándole a dueños de diarios y otros medios de comunicación para que desinformen a la población, pagándole al gremio de camioneros para que paralice sus actividades y se genere desabastecimiento en el país, y pagándole y financiando grupos armados para generar terror en la población mediante golpizas y atentados. Consecuencias de eso: inestabilidad económica, donde los precios estaban muy caros en Chile, producto de este desabastecimiento artificial, y la gente hacía filas afuera de los negocios, y la polarización de la sociedad, donde la sociedad chilena estaba cada vez más dividida entre partidarios y retractores del gobierno de Salvador Allende. Por esto la violencia política se toma las calles de Chile, se toma las casas, los colegios, los lugares de trabajo de Chile. ¿Ya? Una sociedad completamente dividida. Eso lo tenemos súper claro a esta altura del partido, ¿no es cierto, niños y niñas? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el Congreso pide la intervención de los militares de las Fuerzas Armadas y de Orden, que habían sido entrenados por Estados Unidos para combatir el socialismo y el comunismo, también llamado marxismo por ellos, ya que el socialismo y el comunismo son ideas del pensador Karl Marx, por eso le dicen marxismo, para que intervengan, para que detengan este gobierno de Salvador Allende, y efectivamente lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, el 11 de septiembre de 1973 se provoca el quiebre de la democracia, donde aviones de la Fuerza Aérea bombardean la moneda, la destruyen, muere el presidente Salvador Allende adentro, los militares salen a las calles con sus tanques y con sus armas y empiezan a reprimir a la población al tiempo que se toman el poder político y se convierten en el gobierno. Un gobierno llamado Junta Militar. ¿Quiénes dirigieron el golpe entonces? Las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y en cada una de estas ramas, presidida, ¿no es cierto?, comandada, mejor dicho, por un comandante en jefe, ¿ya? Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leguía, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; y César Mendoza, general director de Carabineros. Y estas son algunas imágenes de ese día, y no solo de ese día, sino de lo que va a venir después también por 17 años. Gente tomada prisionera, puesta de guata al suelo, de cara al suelo, ¿no es cierto?, con las manos en la nuca mientras pasan los tanques y son apuntados con armas de guerra, ametralladoras. ¿Ya? Imagínense, armas de alto calibre. Recibir un impacto de bala de ese arma te mata definitivamente, aunque no te toque un órgano interno, porque el calibre de esa bala es tan grande y tan potente que te destruye por dentro recibir ese impacto. O sea, esa es la proporción de lo que estaba viendo Chile ese 11 de septiembre de 1973. Un escenario realmente terrorífico, ¿ya? Mientras que los militares se dedicaron también a quemar todo lo que podía ser asociado al gobierno de la Unidad Popular y al socialismo. Quemaron libros, quemaron obras de arte, quemaron material documental y películas que hasta el día de hoy no se pueden recuperar porque muchas veces quemaron todas las copias. También quemaron discos de música, etcétera. Todo lo que puede ser asociado al pensamiento de la izquierda socialista. Esta fue noticia internacional, ¿ya? Fue muy importante para todo el mundo ver que esto pasó en Chile, porque ya había sido importante el hecho de que Allende llegara al poder, porque como les dije, fue el primer presidente de izquierda en la historia que llegó al poder mediante la votación popular. Y también fue noticia internacional cuando su gobierno interrumpido, más que interrumpido, destruido por las Fuerzas Armadas y de Orden, perdón, mediante este golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces fue noticia mundial. Hasta ahí estamos claros con eso, ¿no es cierto? Eso ha sido la materia hasta el momento.
¿Estamos claros, sí o no? Sí, profe. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada ya en el proceso de dictadura, lo que viene después del golpe de Estado. Entonces, el objetivo general de este tema hasta el momento ha sido el objetivo de aprendizaje 8, que es comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. El objetivo de esta clase en particular es caracterizar el periodo de la dictadura cívico-militar en Chile, considerando sus características políticas y económicas. Y esto es muy importante. Cuando hablemos de este proceso de aquí en adelante, nos vamos a referir a él como dictadura cívico-militar, ¿ya? Que no es decir, que no es lo mismo que hablar de gobierno militar o dictadura militar, ¿ya? Dictadura cívico-militar. Este es el concepto que define el proceso. ¿Y por qué es este? Bueno, dictadura, porque ya sabemos que una dictadura, como lo vimos al principio de este tema, es una forma de gobierno totalitaria, donde el poder es concentrado por unos pocos o solo por uno, y se suprimen las libertades y garantías individuales de la población. Eso es una dictadura, y el proceso al cual estudiamos cumple con estas características, ¿no es cierto? Se suprimen las libertades y garantías individuales de los sujetos, ¿no es cierto? Y el poder es concentrado por unos pocos o por uno solo. Ahora, ¿por qué decimos cívico? Dictadura cívico-militar. La palabra cívico viene de civil y la utilizamos para entender que la dictadura no fue un proceso llevado a cabo solo por las Fuerzas Armadas. También hubieron personas del mundo civil, personas que no eran militares, ¿no es cierto? Que, como dice ahí, hubieron muchos civiles que contribuyeron al desarrollo de la dictadura. Muchos de ellos que están en el gobierno de Chile hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, fue muy importante en la dictadura, porque él impuso el sistema económico que existe en Chile hasta hoy, en la dictadura. Por ejemplo, el ministro de Trabajo de Sebastián Piñera, que es Patricio Melero, fue profesor durante la dictadura y también trabajaba para la policía secreta, mediante algunos documentos desclasificados. ¿Ya? Entonces la dictadura es cívico-militar, no solo militar. Hay personas del mundo civil involucradas. ¿Y por qué? Y cuando hablamos de militar, por último, es importante destacar que cuando decimos militar no nos referimos solamente a los militares, sino a todas las fuerzas armadas y de orden, es decir, nos referimos al ejército, a la armada, a la fuerza aérea y a los carabineros. ¿Está claro entonces eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora vamos a ver un videito muy cortito, o sea, no es tan cortito, pero es súper representativo de lo que empezó a pasar en Chile desde el golpe de Estado hacia adelante. No sé si se acuerdan que hace unas clases ya le mostré un video yo, una escena de una película que se llama Machuca, que es la historia de cómo durante el gobierno de la Unidad Popular, gracias a las reformas sociales que involucraban, por ejemplo, que los niños de clase más baja, de escasos recursos, estén en buenos colegios, se desarrolla la amistad entre un niño de clase baja y un niño de clase alta, ¿ya? Algo que generalmente no pasa, porque los niños de clase alta están en colegios de clase alta, ¿no es cierto?, en otras comunas, qué sé yo. Durante el gobierno de Unidad Popular eso pasó. Entonces ahora vamos a seguir viendo otra escena de la película con lo que pasó en el colegio cuando hubo un golpe de Estado, el golpe de Estado, y lo que pasó después también. No le adelanto más, veámoslo. Ahí van los aviones a la moneda, a bombardearla. Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Es el colegio.
Adentro. Adentro. Tú, adentro. No, te estoy haciendo el bebito. ¡Son niños! ¡No están en un cajón! Don't punch me! Don't punch me, stop! Don't punch me! I am the director of the school, you understand? Don't put me in shame! ¡Milico culiao! ¡Váyanse a los cuarteles! Niños, Lo que vemos en esta primera escena, chiquillo, es la intervención que existe en la vida en general de parte del mundo militar en la dictadura, ¿ya? Por ejemplo, en los colegios llegan los militares, cambian a los directivos de los colegios porque son por militares, ¿no es cierto?, designados por la dictadura. Y hacían algo tan, no sé, que desde mi punto de vista no tiene sentido, pero que igual se siguió haciendo mucho tiempo en la sociedad chilena, donde por ejemplo si veían niños con el pelo largo les cortaban el pelo, que era algo muy propio de la cultura militar, digámoslo de esta forma, ¿ya? Claro que lo hacían contra su voluntad, y eso es solo una de las pocas cosas que hacían, porque en realidad hicieron muchas otras cosas. Vamos a avanzar un poquito a la escena. Acá hay un momento de la película después, donde uno de los protagonistas, que es el niño de clase alta, va a ver a su amigo que vive en una población, y se encuentra con esta escena. ¡Anda con banderita, concha tu madre! ¡Anda con banderita! ¡Cómetela, concha tu madre! ¡Cómetela! ¡Esta huevita, weón! ¿No te crees que weón, weón? ¡Ah, que no soy weón, saca la pendeja! ¡Pégale fuerte, weón! ¡Pégale fuerte, weón! ¡Todos mirando para allá! ¡Pégale fuerte, weón! ¡Pégale fuerte, weón! ¡Pégale fuerte, weón! ¡Saca la pendeja! ¡Saca
vuelta, culiao! ¡Ahí, concha madre! ¡Ahí, concha madre, suelo! ¡Apúntalo, weón! ¡Manténlo ahí, el culiao! ¡Las mujeres al camión! ¡Date vuelta, mierda! ¡Toda vuelta, mierda! Cabrón mierda, ¿dónde crees que vais? Yo No que, weón. No que, camina, weón. Devuélvete, mierda. ¡Yo soy Cállate, del weón. río! ¡No, por favor! No que, weón. No te hagas el viejo. Quédate acá, weón. Devuélvete, mierda. Devuélvete, mierda. ¡Mírame! Ándate acá, weón. Ándate acá. Ahí estaba entonces. Esta es una escena que se replicó ese día desde el golpe de Estado para adelante, pero sobre todo con mucha fuerza, el día del golpe de Estado, sobre todo en las poblaciones de Chile, ¿ya? Sobre todo los lugares que eran de sectores más vulnerables que el resto de la sociedad, porque se entendía que el gobierno de Salvador Allende era particularmente para los pobres, ¿ya? Eran ellos los que apoyaban este gobierno. Entonces, claro, ustedes ven la escena donde llega este niño de clase alta a la población de su amigo, ¿no es cierto? Y ve lo que está pasando y prácticamente no puede creerlo. Ve cómo matan a una amiga, ve cómo golpean a la gente, etcétera. Y después cuando llega un militar y lo toma él, porque piensa que ahí, el niño dice, no, no soy de acá, y le dice que lo mire. Y el militar lo mira y ve que, por ejemplo, tiene buenas zapatillas, que está bien vestido, y se da cuenta de que él no es de esa clase social, que no es de ese lugar. Él recién ahí lo deja que se vaya, ¿ya? Ahora, consideren, por supuesto, que esto es una película, que quiere representar hechos reales, porque esto no es algo que no haya pasado, pero lo que acaban de ver es una película, no es un documental. Lo que les voy a mostrar ahora, en contrapartida, es un testimonio de una niña que tenía 13 o 12 años, creo casi la edad de ustedes, me parece, cuando pasó el golpe de Estado y cómo ella describe lo que estaba viendo y cómo lo vivió. Lo particular del relato de esta niña es que los papás de esta niña eran opositores del gobierno de Allende, ¿ya? No, ellos estaban a favor, digamos, del golpe de Estado, pero igual empiezan a ver cosas que realmente no les gustan. En un momento lo pongo. Querido diario, han pasado muchas cosas. Mañana no tenemos colegio porque las profesoras están en huelga. A las 12 de la noche se hace un paro total. Esto es para que Allende renuncie. Yo no quiero que renuncie porque se va a armar la guerra civil. Querido diario, han habido tantos boches que no hemos podido entrar al colegio. A lo mejor no tenemos vacaciones de verano. Ayer hicimos, yo y Daniela, colas para conseguir pan. En clases de castellano hicieron leer el libro de Ana Frank. Yo lo estoy leyendo y es lo más triste. Ella tenía 13 años y por lo que dice tenía los mismos problemas míos. 11 de septiembre de 1973. Son las 11:45 am. El ejército, la marina y la aviación han decidido echar a Allende y a sus ministros. Allende está en La Moneda. Le dijeron que se rindiera porque si no se rendía iban a atacar por tierra y aire. Resultado, Allende no se rindió y bombardearon La Moneda y se empezó a incendiar. Por la radio no dicen mucho,
En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP y su casa está llena de personas. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Junta Militar de Gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Parece que el incendio de la Moneda es inmenso, porque desde mi ventana se ve el humo. El papá cree que Allende y sus ministros iniciaron el incendio y así pudieron arrancar por algún túnel secreto. Voy a poner todas las órdenes que se han dado por el nuevo gobierno. Primero, está prohibido salir a la calle en grupos. A todos los que no obedezcan se les disparará. Segundo, no se podrá salir a la calle a partir de las 3 de la tarde. Tercero, los trabajadores no deben abandonar su trabajo. Se castigará al que lo haga. Cuarto, todos los extranjeros que estén ahí y no tengan sus papeles en orden deben presentarse en una comisaría. Quinto, no se deben hacer manifestaciones como poner banderas en las ventanas, gritar en las calles, etc. Sexto, prohibido portar armas de cualquier tipo. Séptimo, hay que quedarse en sus casas calmados y dejar que la aviación, marina y ejército actúen. Octavo, antes de las 6 de la tarde deben estar todos los trabajadores, obreros o profesionales en sus casas. Todo es bastante espantoso porque los bombardeos, los disparos y los aviones pasan a cada rato, igual el helicóptero. A mí me da pena que maten o destierren a Allende. Él pensaba solo en lo mejor para los pobres. Yo creo que Allende es bueno y que puede pensar lo que quiera. Y hizo lo que creyó mejor para Chile. 5:15 de la tarde. Ya se rindió Allende y sus ministros. Por suerte no ha pasado nada interesante. Todavía se oyen los balazos porque los carabineros disparan a los grupos que andan por las calles. El papá cree que el toque de queda va a durar por varios días. Por suerte nosotros tenemos bastante comida. 7:30 de la tarde. El papá me dijo que en las poblaciones los militares están peleando y que deben haber muerto muchas personas. 9:50 de la noche. Dios mío, he sabido una cosa espantosa. Dijeron en la radio de Argentina que Allende se había suicidado de un balazo. Y junto a él se suicidó Augusto Olivares, que era el consejero personal. Al principio yo no estaba nervioso, sufría, pero ahora que he oído la radio argentina me he dado cuenta de que mucha gente está muriendo en Chile. 13 de septiembre. Hoy el diariero nos trajo el diario El Mercurio. Es la única parte donde confirman que Allende murió, porque en la radio y en la televisión no dicen nada. Por el canal 13 mostraban los heridos que llegaban en la posta. Dios mío, era espantoso. Algunos con la cara reventada y deformada, otros con las piernas quemadas, etc. No creía que para hacer rendirse a los UP se tuvieran que sacrificar tantas vidas. Ha habido mucha resistencia por parte de los socialistas, ya se han rendido muchos. 20 de noviembre de 1973. El papá sigue feliz, aunque tiene unos problemas de plata salvajes, porque con este nuevo gobierno las cosas han subido al triple. Este otro año nos van a cambiar de colegio, primero porque al papá no le alcanza la plata y segundo porque la nueva junta militar ordenó que este año todos los estudiantes deberán estar en un colegio que no esté a más de 12 cuadras de sus casas. 23 de diciembre de 1973. Estoy desesperada, la mamá está flaca, es casi puros huesos y está triste y desesperada por la falta de plata, ya que el papá no tiene un 5. La mamá pelea con el papá por sistema por plata. 24 de diciembre. Esta Navidad no fue como todos los años. No había tanta alegría. Además había toque de queda a las 11 de la noche. 20 de febrero de 1974. No es que yo sea socialista, sino que comprendo a los pobres y que la UP los ayuda. Bueno, veo que he terminado mi diario de vida. Ahora voy a empezar otra. Quiero agradecerte por desahogarme en algunos momentos en que he estado triste y con problemas. Te lo agradeceré guardándote con amor entre mis otros diarios de vida. Querido diario, han pasado muchas cosas. Pancha. Esa era la perspectiva de una niña de 12 años, me parece,
en relación al golpe de Estado y los días sucesivos. Se dan cuenta, entonces, niños, a través de estos testimonios, o esto es lo que yo aspiro, del clima de violencia realmente brígido, ¿no es cierto?, que azotó a la sociedad chilena mediante el golpe de Estado y la sucesiva dictadura, que duró unos 17 años. Lo que nos vamos a enfocar ahora es en algunas características de esa dictadura, pero sobre todo desde la perspectiva política y la perspectiva económica, ¿ya? Entonces lo que tenemos que tener asumido es que con el golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden, con la complicidad de sectores de la sociedad civil opositora del gobierno de Allende, se instauró en Chile una dictadura cívico-militar que duró 17 años, desde 1973 hasta 1990. Ese es el quiebre de la democracia, ¿no es cierto? El tiempo en que hubo una dictadura y se interrumpió el desarrollo democrático del país. En un principio, durante la dictadura, Chile estuvo gobernado por la Junta Militar en los primeros días de la dictadura, compuesta por un representante de cada fuerza armada y de orden, pero después la misma Junta Militar elige a uno de ellos para que sea el que gobierne, y esa persona es el dictador Augusto Pinochet Ugarte, que era el comandante en jefe del ejército, ¿ya? Él pasa a presidir la Junta de Gobierno, él se autodenomina incluso presidente, ¿ya? La Junta sigue existiendo como tal, pero las decisiones pasan por él. Entonces, ese día, desde el primer momento del golpe de Estado, nosotros ya podemos darnos cuenta de cuáles son las intenciones de esta Junta Militar y eventualmente del dictador Augusto Pinochet. Porque ellos lanzan un comunicado que se puede ver en el diario El Mercurio el 13 de septiembre, 2 días después del golpe. Y dicen ellos: teniendo presente que, 1, la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; 2, la incapacidad del gobierno para controlar el caos; 3, el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros deciden: 1, el presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Nosotros sabemos que eso no pasó. Allende no cedió su cargo, sino que finalmente murió en el ataque en La Moneda. 2. Las Fuerzas Armadas y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista y la restauración del orden y la institucionalidad. 3. Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Y eso no se cumplió, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Efectivamente, se modificaron las conquistas económicas y sociales. 4. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión, adictos a la unidad popular, deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Es decir, son censurados los medios de comunicación que eran partidarios del gobierno de Allende, bajo la amenaza de que iban a ser atacados. 5. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino, Gustavo Rey, etc. Junta Militar, ¿ya? Esas son las primeras intenciones de este nuevo gobierno, que era esta Junta Militar que instaura la dictadura. Lo que vamos a ver ahora entonces, chiquillos y chiquillas, es que la dictadura, estos 17 años, durante los que existió, generó inevitablemente cambios en la sociedad chilena. Cambios que nosotros podemos dividir en cambios políticos o transformaciones políticas, transformaciones económicas y transformaciones sociales. En lo que nos vamos a enfocar ahora son en las transformaciones políticas y en las transformaciones económicas, y en la próxima clase vamos a ver el aspecto social, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles fueron los cambios políticos que implicó esta dictadura que duró 17 años en Chile? Las transformaciones políticas, ¿ya? Primero les muestro este esquema que dice que se encuentra a la derecha de la pantalla sobre cómo funciona un gobierno, cómo funciona el Estado bajo la democracia y cómo funciona o cómo funcionó bajo la dictadura, ¿ya? En una democracia, chiquillo, el poder no puede estar concentrado en una sola persona, el poder político, sino que es dividido en 3. Existen 3 poderes: un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial.
El poder legislativo es el poder encargado de crear leyes y está representado en Chile por el Congreso, donde están los diputados y los senadores. El poder ejecutivo es el que se encarga de ejecutar las leyes, hacer que se cumplan, ¿ya? Y está representado por el presidente en Chile. Y el poder judicial es el poder que condena y castiga el no cumplimiento de las leyes y está representado por los tribunales de justicia. ¿Por qué está dividido así? Porque cada poder es independiente, ninguno manda sobre otro y entre los tres se controlan, para que ninguno tenga un poder excesivo. Durante la dictadura eso cambió, de la siguiente forma. La Junta Militar lo primero que hace es cerrar el Congreso, o sea, cierra el poder legislativo, ¿ya? Para de esta forma gobernar por sí sola. Cuando Augusto Pinochet pasa a gobernar solo, siguió con el Congreso cerrado, es cerrado. Entonces ahora la Junta Militar tiene el poder ejecutivo y el legislativo. O sea, ellos crean las leyes y hacen que se cumplan, ¿ya? Empiezan a concentrar el poder. El poder judicial, como ven en el esquema, sigue existiendo, no lo cierran, pero está totalmente controlado por la dictadura, es decir, por el poder ejecutivo y legislativo. No son independientes, no son independientes los jueces, los tribunales. Tienen que hacer sentencias bajo las órdenes de la Junta Militar y después bajo las órdenes de Augusto Pinochet, ¿ya? O sea que ya no hay independencia de poderes políticos en dictadura. Todo lo concentra esta Junta Militar y después la figura del dictador. Pinochet se autoproclamó presidente, incluso mediante un plebiscito de 1978 para que demostrara a la sociedad chilena el apoyo a su gobierno. Y él ganó efectivamente, pero ese plebiscito del 78 fue bajo condiciones que no pueden llamarse justas, porque para empezar había dictadura, ¿ya? Había censura, no habían opositores al gobierno porque estaban amenazados de que si existían como tal eran asesinados, perseguidos, torturados, hechos desaparecer. No había posibilidad de enfrentarse a esta dictadura, sobre todo en los años 70, ¿ya? Además, se prohibieron los partidos políticos de izquierda en Chile hasta el año 1987. Se suprimieron las elecciones de autoridades políticas. La gente ya no tenía la posibilidad de votar por sus representantes políticos. Al contrario, los agentes de la dictadura, Augusto Pinochet, ¿no es cierto?, designaban a los representantes políticos. Generalmente elegían a generales, comandantes o amigos de la dictadura, ¿no es cierto?, partidarios de ella, para que fueran alcaldes, para que fueran ministros, para que fueran jueces, para que fueran directores de colegios y de universidades, para que sean los que dirigen las empresas, etcétera. Todo puesto a dedo, ¿no es cierto? Nada elegido de forma democrática. Además, el año 80, y esto es algo súper importante, se impone una nueva constitución en Chile. La dictadura impuso una nueva constitución, es decir, una nueva ley suprema que reemplazó a la anterior de Chile que existía desde 1925. Esta constitución de 1980 estableció que el régimen militar iba a continuar al menos 8 años más, hasta 1988. Y cumplido ese plazo, recién iba a haber la posibilidad de ver si seguía o no la dictadura, ¿ya? Esas fueron las principales transformaciones políticas. En resumen, se concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se termina con la separación de los poderes del Estado. Se prohíben los partidos políticos opositores y todas las personas que fueran opositores son perseguidas y torturadas y también asesinadas, ¿no es cierto? Se suprimen las elecciones de autoridades políticas, ya no hay elecciones democráticas bajo la dictadura y se impone una nueva constitución que, entre otras cosas, implica que la dictadura va a seguir hasta el año 88. Esas son las principales transformaciones políticas. Lo que ven aquí, por ejemplo, lo que hay a la izquierda es una papeleta del único plebiscito que hubo en el 78 que decía, no se nota muy bien porque es una papeleta muy vieja que tengo, que cuesta mucho sacarle una buena foto, ¿no es cierto? Pero dice, frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, esto lo dicen porque la gente internacionalmente empezó a darse cuenta de que había una dictadura en Chile y empezaron a criticarlo. Entonces, desde la dictadura dijeron, frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra patria, respaldo al presidente Pinochet en su defensa
de la dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país. Y la gente que lo apoya, ¿no es cierto?, tiene que votar sí. Y si se fijan, esto está bien manipulado, porque donde sale sí, sale una bandera chilena, sale más arriba, y donde dicen que no lo apoyo, sale un cuadrado de cualquier color, ¿no es cierto?, y sale más abajo. Es decir, hay una manipulación de los votos. Esto no se puede hacer hoy en día. Ambas opciones tienen que demostrarse en igualdad de condiciones. Y como les decía también, en el 80 se impone esta nueva constitución política que no fue redactada por los militares, ¿no es cierto? Fue redactada por abogados, por el mundo civil. Por eso esto es una dictadura cívico-militar. Porque los civiles inventaron esta nueva ley, los civiles que eran partidarios de la dictadura, ¿no es cierto? Esta nueva ley que iba a regir la vida de la sociedad chilena y que existe hasta el día de hoy. La imagen del medio es la constitución de ese momento y la de la derecha es la misma constitución, pero como existe hasta el día de hoy. Como que se ha actualizado, ¿no es cierto? Pero es la misma, la que se impuso, en dictadura. Esas son las principales transformaciones políticas. En cuanto a las transformaciones económicas, son las siguientes. Con la Constitución de 1980, no solo se impuso, entre otras cosas, que el gobierno de la dictadura militar iba a durar 8 años más, sino que también se cambió el modelo económico chileno y se impone un nuevo sistema económico llamado modelo neoliberal. Chile fue el primer país del mundo a imponer este sistema económico. Fue prácticamente Chile un laboratorio donde se impuso por la fuerza este modelo para ver si es que podía funcionar. ¿Ya? Lo que ven a la derecha es El Ladrillo, que es un libro que contiene la idea del modelo neoliberal. Y a partir de este libro, ¿no es cierto?, se redacta la Constitución del 80 con estas ideas económicas que existen y rigen la vida de los chilenos hasta el día de hoy. Algunos de los principales aspectos de este modelo neoliberal son la privatización de la mayoría de las empresas estatales, ¿ya? Bajo el gobierno socialista de Allende se estaba estatizando la industria, estaban pasando a control del Estado chileno. Cuando se cambia la dictadura y se impone el modelo neoliberal, eso cambia. Se dice, no, el Estado de Chile ya no va a ser el dueño de la industria. Ahora todo esto se va a privatizar. Y colegios pasaron a ser privados y ya no dependientes del Estado. Y fábricas pasaron a ser privadas, de agentes internacionales. Y el cobre dejó de ser chileno de nuevo y pasó a ser de capitales extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, la economía pasa a manos privadas. Menor intervención del Estado en educación, salud, vivienda y pensiones. Bajo el gobierno de la Unidad Popular, el Estado se preocupaba de todo eso, de que la gente tuviese buena educación, de que haya buen acceso a la salud, de que hayan viviendas para las personas que no pueden pagarlas y que hayan pensiones dignas. Todo eso cambia con el modelo neoliberal de la dictadura, ¿ya? El Estado ya no tiene que preocuparse de la educación, ni de la salud, ni de vivienda, ni de las pensiones, y eso es hasta el día de hoy. Se propicia que haya mayor comercio exterior y Chile empieza a tener un desarrollo económico importante porque empieza a exportar sobre todo mucha fruta y ahí empieza a generar plata Chile, efectivamente, ¿ya? Y por otro lado se acaba, en resumen, digamos, con el estado de bienestar y su rol empresarial. Es decir, desde el año 38 aproximadamente, el Estado chileno era un estado de bienestar que velaba por, como les dije, que haya acceso a educación, a salud, a vivienda y a pensiones. Eso es un estado de bienestar. Un estado que se preocupa por el bienestar de su población. Con este modelo neoliberal eso se acaba. Y desde ahora el Estado ya no se preocupa por el bienestar de la población, sino que su principal función es garantizar que hayan facilidades para la inversión privada. Y por eso hoy en día existe la salud privada en las clínicas, ¿no es cierto? Por eso hay colegios privados. Por eso ahora no hay tanta preocupación por la vivienda de las personas, sino que ahora generalmente el que tiene la casa es el que se la puede pagar, el que puede endeudarse para tener una casa, básicamente. Porque en realidad muy poca gente puede pagar una casa hoy en día, ¿ya? Es decir, hay un cambio súper importante en cómo era la economía del país mediante la dictadura. Todas
estas medidas, como dice ahí en el cuadrado, esto es muy importante, fueron impuestas a la fuerza. No fue una elección de la sociedad chilena. Lo más probable es que si le hubieran dado a elegir a la sociedad chilena si quería este modelo, lo hubiese rechazado. Pero fue impuesto a la fuerza. No tenían alternativa. Y esto provocó grandes estragos en la población chilena. Por ejemplo, muchos dicen que efectivamente esto fue bueno para Chile, porque Chile empezó a generar ganancias económicas mediante la exportación, mediante el libre mercado, mediante permitir que muchas empresas empezaran a trabajar en Chile sin mayor regulación de la ley, ¿ya? Y podemos ver que efectivamente la raya roja representa el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, es decir, en palabras simples, la tita de un año que se generaban en Latinoamérica, en los otros países de Latinoamérica, y el azul representa la de Chile. Y podemos ver que efectivamente, bajo la dictadura, Chile empezó a tener un mayor desarrollo económico, empezó a ganar mucho más plata que en el resto del continente, empezó a recibir altísimos ingresos. El problema es que esos ingresos no eran para la población chilena, eran para las empresas, eran para algunos agentes del Estado, eran para los empresarios privados finalmente. Lo que pasa con la población chilena es todo lo contrario. Lo que ven aquí es un cuadro que representa el desempleo que experimentó Chile, ¿ya? Desde el 70, el 5% de la población en el 70 era desempleada, cesante. Después, bajo la dictadura, ya en el 75, el 15% de la población chilena no tenía empleo. Y llegó a su pic en el año 82, cuando el 20% de la población chilena no tenía trabajo. Es decir, bajo la dictadura, a pesar de que efectivamente se generan grandes ingresos, Chile experimenta una crisis económica brutal. Se empobreció más a la población chilena bajo la dictadura, en palabras simples. Además, muchos chilenos fueron engañados con este tipo de noticias, ¿ya? Que implicaron el cambio al modelo neoliberal. Por ejemplo, se impuso el sistema de las AFP en dictadura. Antes no existía eso. Antes existía un sistema de fondos mutuos, donde los mismos trabajadores iban poniendo la plata en un fondo común, ¿no es cierto? Y el Estado también ponía plata para que cuando jubilasen tuviesen buenas pensiones. La AFP no, po. Cada uno tiene que cotizar por sí solo, sin ayuda del Estado. Entonces, dijeron que esto era muy bueno. Eso era lo que decían en esa época los economistas, que eran partidarios de la dictadura y sobre todo del modelo neoliberal, ¿ya? Decían que los chilenos, al cambiarse la AFP, se iban a pensionar con el 100% de su sueldo el 2020. Es decir, que si yo ganaba, no sé, ponele 600.000 pesos, cuando empecé a cotizar, cuando empezó la AFP en dictadura, el 2020, cuando yo me jubilara, iba a ganar 600.000 pesos de pensión. Pero la realidad sabemos que es otra. Sabemos que las pensiones de la gente jubilada son tremendamente bajas. Ganan 100.000 pesos, una vida de trabajo para finalmente terminar ganando tan poco y no poder disfrutar de su pensión, no poder disfrutar de su vejez, no poder vivir una vejez tranquila, ¿ya? Todo eso existe en la actualidad, producto de los cambios que hizo la dictadura mediante la imposición de este modelo neoliberal que existe hasta el día de hoy. Por eso hoy en día son muchas las personas que quieren cambiar la Constitución, porque quieren cambiar en realidad el modelo neoliberal. Yo honestamente no sé si cambiando la Constitución se logre cambiar el modelo económico. Es muy difícil que se logre, pero bueno, ahí tiene la gente, puesta sus esperanzas. Entonces, para que ustedes aprendan algo sobre lo que yo he dicho todo este rato, tienen que hacer la siguiente actividad, ¿ya? Una actividad que se llama la Constitución de la Dictadura. Recuerden, niños, que todos estos cambios económicos, todas estas transformaciones económicas que les mencioné, y también las políticas, fueron consagradas en la Constitución de 1980. Es por culpa de esa Constitución que Chile pasó por toda esta transformación económica que hoy lo tiene tan complicado a este país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que observar el video que está ahí, ¿ya? Pueden encontrarlo en YouTube con el nombre La Constitución de Pinochet y protestas en Chile, AJ más español. Y a medida que ven ese video, o una vez que lo hayan visto, tienen que responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es una constitución?
investiga su definición y responde con tus palabras. Entonces, tú vas a buscar qué es una constitución y lo vas a escribir con tus propias palabras para que así tú entiendas qué es y por qué es tan importante una constitución en un país, ¿ya? 2. ¿Cómo se llama el modelo económico impuesto por la Constitución de 1980? ¿Ya? Lo van a ver el video y yo también lo he mencionado en esta clase. O sea, ahí está, lo van a encontrar en todos lados. 3. ¿Qué relación existe entre esa Constitución y la salud, la educación y las pensiones en la actualidad? 4. ¿Qué relación existe entre esta Constitución y los recursos naturales como el agua? ¿Ya? Porque la Constitución no solamente implica, por ejemplo, el modelo neoliberal que tiene la Constitución, perdón, no implica solamente que el Estado no se preocupe de la salud, de la educación y de las pensiones, sino que todas las cosas, según la Constitución, son un bien de mercado, que puede ser vendido, que puede ser comprado o transado en el mercado. Incluso cosas tan esenciales como el agua. Entonces tú tienes que responder ahí, según el video, ¿no es cierto?, que mencionan esto, ¿cuál es la relación que existe entre la Constitución y los recursos naturales como el agua? Y 5, y por último, ¿por qué crees que la mayoría de la población chilena quiere cambiar esta Constitución? Esa es la actividad. Sus respuestas, niños y niñas, tienen que enviarlas al correo del profe, si es que no tienen su cuenta activada, ¿no es cierto?, ahí está mi correo, o tienen que subirla a la plataforma Teams si tienen la cuenta activada. Entonces yo hoy día voy a subir esta clase al grupo de Historia del Séptimo A y también voy a subirla como actividad, como tarea, para que los que tengan su, ¿cómo se llama?, su cuenta de Teams activada, puedan subir ahí mismo su respuesta y como ya les dije, los que no la tienen, pueden enviarla al correo que es vilches.aldo.nh@colegioelsembrador. De hecho, al tiro, si no tienes tu cuenta activada, sácale un pantallazo a esto que te estoy mostrando para que tengas la actividad ahí bien clarita qué es lo que tienes que hacer. Así que eso, pues niños y niñas, ya esa es la actividad y esa es la clase de hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿y esta tarea lleva nota? Sí, por supuesto, chiquillos. Todas las actividades que yo les he mandado que hagan, por eso insisto tanto con esto, son con notas. Son notas de proceso, notas acumulativas, ¿ya? Por ejemplo, todas las actividades que yo les pedí que hicieran, que eran sobre la República, o sea, perdón, la independencia de Chile, eso es una nota. La línea de tiempo, básicamente. Y todas las actividades que son sobre este tema 2, que es el quiebre de la democracia, es otra nota, que se van promediando entre sí, son acumulativas, ¿ya? Por eso es importante que la hagan. Entonces, niños y niñas, tienen una semana, como les decía, para hacer esta actividad. Para la siguiente clase que tenemos, que ya es la próxima semana, el día lunes, tiene que estar lista esta actividad. Tienen que habérmela enviado por el correo, los que no tienen su cuenta Teams, y los que tienen la cuenta Teams lista, la suben por Teams solamente. Así que eso, repito, ¿hay alguna duda con la clase de hoy? ¿Con alguno de los conceptos que vimos, algo que no entiendan o algo que no entiendan de la actividad? No, profe, ninguna duda. No, profe. ¿Está clarito entonces, ya niños y niñas? No, profe. La actividad es simple, entonces, como les digo, ver ese video que relaciona sobre todo el tema del estallido social con esta herencia de la dictadura que se ha venido arrastrando, aun cuando Chile ya no está en dictadura supuestamente, porque se acabó el 90, yo ya le he dicho, ¿no es cierto? Sin embargo, las medidas económicas que se aplicaron durante la dictadura siguen funcionando en Chile como si nunca se hubiese terminado la dictadura. Eso es lo que van a ver en el video. Así que hasta aquí lo dejamos, niños y niñas. Espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan entendido. Nos vemos la próxima semana, ojalá con la actividad lista, ¿ya? Si no alcanzaste a hacerla en la semana, igual te voy a dar más plazo, pero lo importante es que la tengas lista, porque así vamos a ir avanzando y vas a ir entendiendo de mejor manera las clases. ¿Estamos? Vamos. Estamos claros entonces. Entonces, Estamos niños, lo claros. dejamos hasta acá. Estamos claros. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y tomen harta agüita y duerman bien en la noche. Ya no se desvelen. Porque eso hace mal. Chaito. Chao, profe.